Buenas noches, amigos del Instituto Panameño de Terapia Cognitivo-Conductual. Hoy con algunos problemitas técnicos, pero pues eso no nos detiene. Pues hoy tenemos el tema la pandemia y las adicciones, el reto y la bondad de enfrentarnos a nosotros mismos sin poder escapar. Y bueno, justo hoy tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Carlos Jurado. Carlos Jurado es fundador, es miembro fundador del Instituto Panameño de Terapia Cognitivo-Conductual y pues nos sentimos muy, muy honrados de que nos acompañe, pues puesto que tiene una larga experiencia y pues muchísima formación en lo que es el tema de las adicciones. Que inicia desde su maestría en Johns Hopkins, Estados Unidos, en Ciencias de la Salud, con una especialidad específica sobre alcoholismo. También el doctor Carlos Jurado pues, hizo una maestría en counseling psicológico en el Boston College y pues tiene muchísimos años de experiencia en el tratamiento de las adicciones y pues y toda la problemática que implica el tema de las adicciones. Eh, bueno, yo estoy muy orgullosa. Yo lo conocí justo cuando fui a hacer mi práctica profesional de licenciatura en la autoridad del canal y pues en ese momento era el director pues, de esa área de atención y del departamento de psicología y pues ahí tiene una larga experiencia en ver todo el tema de adicciones y también impresionante, pues, más de 11 años de experiencia también con la Armada, el Ejército de Estados Unidos, también tratando el tema de las adicciones. Así que bienvenido, doctor Carlos Jurado. Para mí realmente es un honor poder presentarlo, compartir con usted que haya sido mi profesor y pues mi mentor en muchas ocasiones. Entonces, le cedo este espacio para que se dirija pues, a toda la gente que nos acompaña la noche de hoy. Es un gran honor estar aquí, Jessica, y es una gran oportunidad en la vida. Hay que poder aprovechar las oportunidades de compartir algo de mi experiencia y conocimiento. Ayuda a alguien o de repente sirve para que alguien pueda reubicarse en su proyecto de vida. Es importante con el tema de la pandemia, que es un tema que nos afecta a todos y que, como diré más adelante, descarrila proyectos de vida porque nos pone en una realidad totalmente diferente. Entonces, pues es todo un honor poder estar aquí. Muchas gracias, doctor. Bueno, para iniciar nuestro tema, me gustaría que nos hablara cómo se va desarrollando la adicción y cuáles son esas características. Y muchas veces lo primero que nosotros decimos es como que esta persona está en negación, todavía no acepta que está en una situación de vulnerabilidad o que está en esta situación donde se está introduciendo ya la adicción. Tenemos un proyecto de vida, todos quisiéramos que fuera provechoso, positivo, constructivo. Ahora, hay personas que tienen una serie de vulnerabilidades por razón de su historia de vida, su genética o la circunstancia en que están viviendo. Si en la familia hay historia de adicción, entre los padres, abuelos, o historia de problemas del trastorno del estado de ánimo, por ejemplo, depresiones, problemas de ansiedad, problemas de control de impulso, son tendencias que pueden propiciar que una persona empiece a usar sustancias buscando alguna respuesta que no puede encontrar en su manejo diario de la vida. Entonces, si mi papá hubiera sido alcohólico y mi abuelo también, la transmisión en la línea paternal es bastante fuerte y tendría yo que poder tener conciencia de que mi manejo con la sustancia
tiene que mantenerse con mucha prudencia. Si en las mujeres tienes una madre alcohólica, pues esa muchacha tiene que tener mucho cuidado con su manejo de la sustancia, porque hay una predisposición, no es una condena. O sea, la persona no es que está condenada a ser una adicta. Si yo nunca me tomo un trago, si yo no me mantengo en ese tipo de ambiente, pues no voy a tener problemas en esa área. Sin embargo, el tema es que si no estoy consciente de mi vulnerabilidad, si mantengo mi proyecto de vida como si todo estuviera bien, entonces puede que empiece a tejerse esa red de posibilidades que me lleve a desarrollar un problema. Al principio, todo es sutil, nada notable. La persona poco a poco va de repente sintiendo que un traguito de vez en cuando no le hace daño. Hombre, ¿por qué no fumarme un porro de marihuana si todo el mundo lo hace? Fíjese que ya empiezan a manifestarse las negaciones, donde confronto realidad con lo que estoy haciendo e ignoro la realidad. Entonces yo puedo decir, no pasa nada. Es más, puedo tener una predisposición a reaccionar de cierta manera ante la sustancia. Digamos que la sustancia me pega más duro, por así decirlo, me afecta. He tenido pacientes alcohólicos que son de familias y tradición alcohólica que me dicen, desde que yo me tomé mi primer trago, yo me sentí diferente y me gustó. Y fíjate qué raro es eso, porque cuando uno se toma su primer trago es una experiencia desagradable. El licor no sabe bien. Exacto. Ninguna forma de licor realmente sabe bien. Fumarse un porro de marihuana, no me digas que es agradable. Te ahogas, toses, etcétera. Pero la persona sigue, persevera, quizás por los aspectos psicosociales, mi grupo de apoyo, la gente con la cual yo me manejo. Si estoy estudiando, por ejemplo, en una universidad donde los compañeros después de clases tienen la costumbre de tomarse un trago, esto pasa mucho en los ambientes laborales. Pasa mucho con los militares también. El militar mandan al campo por un mes, donde está privado de muchas cosas, donde regresa cansado y con ganas de divertirse, porque esa también la idea del el ambiente social que nuestra sociedad predispone al abuso de sustancias porque refuerza constantemente el uso de las mismas. Entonces, esta persona regresa del campo y está cansado, merezco un relax. Y ese relax me acostumbré a usarlo tomando un trago con los amigos. A veces había todo un tipo de personas que trabajaban en un turno particular que tenían la costumbre de cuando salían del turno se iban todos a tomarse un trago de que para relajarse y llegar a la casa tranquilos. Hombre, puede que al principio se dio así. Un par de tragos, me voy para mi casa. Pero aquellos vulnerables van a querer quizás seguir un poco más, ¿por qué no un par de traguitos más? Siendo una costumbre donde voy perdiendo poco a poco el control, pero no me voy dando cuenta. Y no me puedo dar cuenta porque todo el mundo lo hace, es lo que se espera en este grupo, y para que me acepten, yo me manejo así. Claro, y en ese sentido, doctor, por ejemplo, también se utilizan las sustancias para el manejo del estrés, ¿no? Por ejemplo, la gente que ha tenido que entregar informes o han tenido que hacer o desarrollar algo que les ha generado mucho estrés en el trabajo. Entonces, el motivo de la celebración es vayamos y metámonos un tequilazo o tomémonos unas botellas de vino, qué sé yo. Entonces, tal y como lo plantea, ¿no? Que la sociedad lo refuerza mucho. Emma, nos damos permiso y podemos darnos permiso al abuso. Yo he tenido pacientes que tenían la costumbre, porque sus jefes así lo proponían, digamos, salir los viernes después de trabajar, y esto es a todo nivel, de obreros hasta altos ejecutivos,
La idea era, ¿sabes qué? Estamos cansados, mucho estrés, trabajamos duro, vamos a relajarnos. Y se va un grupo bastante grande de la oficina a tomarse ese trago. Lo interesante es que el que no tiene un problema con la bebida puede estar en ese grupo, se toma un par de tragos y después se va para su casa porque su prioridad es llegar temprano a comer con la esposa y ver a los hijos antes de que se duerman. Claro. Pero el que tiene un tema de donde el efecto del alcohol o de la sustancia lo impacta particularmente especial, entonces él no quiere irse, no se da cuenta, ojo, no es que lo hace de mala fe, simplemente se va quedando ahí. Yo he hablado con muchos clientes que me dicen, por ejemplo, que cuando salen a cenar con los amigos, él y unos cuantos más se quedan hasta lo último, hasta que cierren el local, lo que sea, porque bueno, piensan que ese es su estilo y que está bien, pero ya nos está dando una pauta a la realidad que no estamos leyendo adecuadamente. Estamos excediéndonos. Doctor, háblenos un poquito de perdón, le interrumpí. Háblenos un poquito de la negación, o sea, ¿cómo entonces llegamos nosotros o cómo llegamos a este punto de la negación? Porque la persona que ya está metida en esto no es la persona que se da cuenta, por lo general son los externos que se dan cuenta. Quisiera que nos ampliara un poquito de este tema. La negación es un mecanismo muy poderoso. Cuando hablamos del proyecto de vida, la persona pues tiene una serie de planes, sueños, anhelos, ilusiones que quiere cumplir. Y que de alguna forma en los proyectos sanos la persona se desarrolla un ambiente, una serie de grupos de apoyo, de gente que de alguna forma y de situaciones, laborales incluso, que propugnan por ese proyecto de vida. Por ejemplo, uno va y estudia duro para poder graduarse con buenas notas, de repente eso lo lleva a uno a conseguirse una beca o irse a hacer un posgrado. Y entonces ahí es esta combinación de situaciones externas con las decisiones internas que llevan a la persona a ir avanzando en la vida. Ahora, si yo pierdo el sentido de mi proyecto de vida, entonces empiezo como a desviarme, no me doy cuenta, y ahí puede haber factores que interfieren. Por ejemplo, me voy a estudiar a un país, pero allá me meto con el grupo que no debería haber sido, y resulta que nunca me gradúo porque no terminé los estudios. O incluso tengo algún accidente. Entonces, es importante tomar en cuenta que la negación es negar lo que la evidencia dicta, lo que la realidad me está diciendo. Y si yo estoy consciente y tengo toma de conciencia de qué está pasando, y eso implica, por cierto, la decisión de aceptar los hechos como válidos y comportarme acorde a ellos. Entonces yo digo, oye, me estoy excediendo, déjame retomar mi rumbo. La negación, ¿qué pasa? La negación me protege, entre comillas, de enfrentarme a esa realidad. Y entonces justifico de muchas maneras. Le echo la culpa a los demás, por culpa de mi jefe que yo tomo, pues es tipo un abusador. Esto, no me gusta la carrera que estoy tomando, peleé con mi novia, en fin, toda una serie de razones que me quitan la responsabilidad y la echan en otra parte. Hombre, mira que estoy tomando en exceso, pero esto es por la pandemia. Total, todo el mundo lo hace. ¿Cuál es el problema? Incluso estoy en mi casa, no le estoy haciendo daño a nadie, no estoy manejando. ¿Por qué no tomarme mis tragos? Ahí estoy negando la realidad porque realmente esa no es la única opción que yo tengo en la pandemia para utilizar mi tiempo. Claro. Pronto habrá consecuencias. Mi rendimiento en el trabajo o el teletrabajo no es el mismo. De repente mi esposa empieza a sentirse incómoda porque estoy tomando demasiado. Ya empieza el efecto del alcohol en el sistema nervioso, me pone más irritable. No me gusta que me digan algo que no quiero escuchar porque quiero seguir con mi negación. Entonces,
fíjate cómo la persona sigue negando su realidad, ¿sí? Y esto lo va llegando hasta situaciones muy increíbles. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que están a punto de morir con un trastorno. Un paciente que tenía enfisema avanzado, donde necesitaba oxígeno regularmente. Y tenía una cirrosis hepática galopante que los médicos me habían dicho que no iba a durar más de 6 meses. Esa que tiene la persona el abdomen hinchado como una pelota de basquetbol. Me toca ir a visitar a esta persona al hospital y de una vez le pregunto, mira, estoy aquí para ayudarte en todo lo que pueda. Si quieres, programamos sesiones para que cuando salgas de aquí podamos trabajar en cómo mantener tu sobriedad, cómo dejar de fumar, en fin, de ubicarte en tu vida. Y el tipo me dice, me mira con asombro y me dice, ¿y a usted quién le dijo que yo quiero cambiar? Entonces, yo digo, bueno, pero es que estás muy enfermo y la enfermedad tuya tiene consecuencia directa de lo que estás haciendo. Claro. Yo no voy a dejar ni de tomar ni de fumar, porque eso es lo que me hace sentir bien. Entonces, eso es un extremo. Estoy seguro que esa pobre persona ya debe estar muerta, pero hasta allá puede llegar la realidad. Entonces, la realidad y la negación. Ahora, ¿cuándo la persona deja de negar? Y en esto los grupos de autoayuda como Alcohólicos Anónimos nos dan una pauta. Ellos hablan de tocar fondo. Llego a un punto donde estoy tan golpeado que ya no puedo seguir negando. Me rindo. Ese me rindo es fundamental, porque por cierto, uno de los temas que mantiene la adicción es la prepotencia. No me digan nada, que yo sé lo que estoy haciendo, yo tengo control, ustedes están equivocados. Es el tipo que piensa que el mundo se equivocó y él sigue bien. Entonces, cuando yo acepto que toqué fondo, entonces digo, ¿y ahora qué hago? Ahí es donde viene la oportunidad con personas del círculo querido que han querido ayudarlo, donde le pueden decir, oye, ¿por qué no vas a una reunión de Alcohólicos Anónimos? Ven, yo te llevo. O vamos a llevarte al hospital que estás muy mal, y en el hospital le ofrecen la opción de rehabilitación, como el Santo Tomás o el Seguro Social, donde hay programas para eso, donde empiezan a trabajar con la familia, porque acá hay un tema interesante. En este tema de la negación, muchas veces es un sistema familiar que niega. Porque para estar, digamos, bien con este paciente, siguen el juego de su negación. Y eso lo va llevando a todos. Yo me acuerdo un paciente mío que tenía un tema con el alcohol. Porque lo pusimos en medicamento y porque estaba en un programa estricto, no estaba tomando. Va con su esposa a una fiesta y en la fiesta anda con cara de pocos amigos, mirando el reloj, diciendo yo me quiero ir rápido porque esto está aburrido, vámonos para la casa. La esposa lo estaba pasando bien. Entonces le dicen, tú eres un problema, tómate un trago y deja de molestar. Por supuesto, el tipo le dieron permiso, se toma el trago y ya te puedes imaginar la catástrofe que se dio, que puso incluso en peligro su trayectoria profesional, que era muy larga y muy distinguida. Entonces, acabó en el hospital, por cierto. En ese sentido, hay que trabajar con la familia, con el sistema de apoyo, los amigos, por ejemplo. Por eso trabajar adicciones no es que sea tan fácil, porque tú tienes que trabajar con una serie de sistemas que la adicción la mantienen con mucha firmeza. Pero si apoyan la recuperación, pues también son muy poderosos para que la persona mantenga el rumbo. Tú trabajas con la familia, trabajas con los hijos tienen que tener conciencia de que son vulnerables y en vez de ser reactivos, ¿cómo pueden ser proactivos para que la situación mejore? La esposa, a veces para evitar la negación, ha tenido que poner límites muy fuertes. Por ejemplo, tú sigues tomando o usando sustancias, yo te dejo y me voy con mis hijos. Algunas personas, yo digo que casi todas, ante ese ultimátum,
dicen, bueno, ¿qué quieres que haga entonces? Y ahí tú le ofreces la opción. Lo llevas a Alcohólicos Anónimos, a que habla con un profesional, lo que sea. Empieza un camino hacia la recuperación. Ahora, Claro. conozco casos tristemente que dicen, bueno, si te quieres ir, vete, yo voy a seguir tomando, ese es un problema tuyo. Tú eres la que tiene el problema. Claro, y ese es el nivel de adicción, ¿no? Que se puede ver en ese caso, ¿no? Donde lo Claro, más importante es, digo, no solamente la bebida, sino pues justo cuando hablamos antes de esta entrevista, a todas las otras sustancias y situaciones a los que nos podemos volver adictos, ¿no? claro, uno puede usar toda una serie, toda sustancia que psicoactivamente afecte el cerebro, puede generar un patrón de uso continuo. Ahora, hay unas que generan, digamos, una adicción fisiológica, por ejemplo, el alcohol en su momento lo puede hacer, los opiáceos y otra serie de medicamentos, la cocaína como droga, los que fuman crack o cocaína, en fin, son sustancias altamente adictivas. Hay sustancias que generan una dependencia que tiene un toque de lo fisiológico, pero es más que todo la persona que se acostumbró a un estilo de vida y una forma de ver las cosas alrededor de la sustancia. Por ejemplo, la marihuana. Hay personas que se acostumbran a hacer el amor fumando marihuana antes o después. Y si no tienes a alguien que esté acorde a eso, no tienen ganas de hacer el amor o no tienen ganas de interactuar o lo que fuese. Hay una dependencia que se ha generado. No es que tú vas a tener un síndrome de abstinencia y vas a tener convulsiones porque no usaste la sustancia, pero lo cierto es que lo sigues haciendo. Y esto es uno de los temas claves, ¿no? Uh-huh. El tema es muy interesante, tiene como muchas aristas y mucho que atender, pero voy a hacerle pues esta pregunta en específico. ¿Cuáles son los efectos de la pandemia en el adicto? ¿Y cómo ayudarlo como a retomar ese rumbo? Y ahora sabemos que la gente está en confinamiento, está de pronto llamando a los psicólogos, y bueno, toda la gente que nos escucha, que nos dirigimos nosotros a la comunidad en general, este live tiene el objetivo de llegar pues, a la gente para que la gente pues pueda comprender la situación de lo que le ocurre y pueda también buscar ayuda pertinente con un psicólogo idóneo, especialista. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los efectos de la pandemia en el adicto y cómo nosotros podemos ayudarlo o como familiares o como terapeutas a retomar ese rumbo de su proyecto de vida? Bueno, la pandemia tiene un efecto opresivo, delimitante, en el sentido de que no puedes hacer lo que usualmente hacías. Si construiste un sistema de apoyo para mantener tu sobriedad o mantener tu abstinencia de lo que sea que era un problema, o incluso de algún tipo de adicción sexual, por decir algo, o cualquier cosa compulsiva que antes podías haber manejado adecuadamente, ahora estando encerrado y lleno de ansiedad, con mucha incertidumbre y muchas oportunidades para catastrofizar, para imaginarse lo peor, con medios de comunicación que precisamente refuerzan los casos más graves. A mí me da un poco de pena pensar cómo en todos los medios de todo el mundo te enseñan los casos graves, la gente que se murió, las estadísticas, esta especie de número todos los días de cuántos muertos ha habido en Panamá y en el resto del mundo, y te los comparan, el mundo tal, Latinoamérica tal, Panamá tal. Pero tienes una especie de como un reloj que va haciendo tic, 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 que sientes que te va llevando a un paisaje pesimista cada vez más. Entonces, el medio, la realidad refuerza este sentido de estrés que puede llevar a la persona a descarrilar su proyecto de vida. Ahora, el proyecto de vida no necesariamente te lleva a la sustancia. Por ejemplo, puede que el proyecto de vida
fuese manejo de mi carrera, mis aspiraciones, mis expectativas, el cómo me cuido a mí mismo, trabajar en mi familia, etc. Pero ahora que estoy encerrado, quizás no tenga la capacidad de ver las opciones, la creatividad de buscar otras cosas que me puedan servir también. Y el adicto, que estaba acostumbrado originalmente a escaparse y que de repente no ve cómo manejar la situación porque está abrumado, puede tener mucha tentación de tomarse ese trago, fumarse un porro, lo que fuese, especialmente si hay algún gatillo, alguna persona, alguna situación que de repente abre esa rendija por la cual empieza la negación a meterse. Entonces minimizas las consecuencias. Tienes ganas de tomarte un trago, pero no puedes salir. Y le dices a tu esposa que vas a tomar una caminata porque estás aburrido y quieres hacer ejercicio. Y te pusiste de acuerdo con otro amigo que también está en una situación similar, donde se reúnen en algún lugar y empiezan a tomar licor. Por supuesto, ya abriste esa puerta. Y como tienes todos los mecanismos reforzadores que antes te llevaron allá, hay que tener mucho cuidado. Si la persona se da cuenta, Dios mío, cometí un error, y busca apoyo enseguida, medios virtuales ofrecen que la persona vea un profesional. Hay grupos de autoayuda que se manejan virtualmente. Hay muchos medios del Estado que están atendiendo virtualmente a pacientes que así lo necesiten. Entonces, si la persona recapacita, retoma el rumbo, pues entonces se va a resolver de alguna manera y es un desliz que tuvo. Ahora, claro, si la negación toma control, entonces la persona acaba, vamos a decir, descarrilándose, porque viene entonces una decisión tras otra que si se hace con negación, te va llevando a cometer los mismos errores, a no aprender de la experiencia, a ir reforzando ese estilo de vida que te llevó a tener problemas antes, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tener conciencia de esta vulnerabilidad que todos tenemos y tenemos que ayudar a fortalecer y construir ese sistema de apoyo que permita que capiemos el temporal de la insidia y de las acciones que se dan constantemente. No poder salir, por ejemplo, desespera a muchas personas y empiezan a salir muchos temas conductuales, temas de imagen de la persona que tiene problemas con la claustrofobia, por ejemplo, y quedarse encerrado tanto tiempo. La persona que tiene un tema de control de impulsos y está en una situación donde no puede salir, los hijos se portan mal, la esposa está molesta, tiene mucho trabajo, va como subiendo el nivel del vapor que puede llevar a un estallido. Entonces, es importante tomar cuenta de estas vulnerabilidades, de que en efecto nos puede pasar a todos. Nadie en este mundo es digamos, imbatible o inmune a tener un desliz o una recaída o incluso un descarrilamiento. La diferencia la va a marcar dos cosas importantes. Primero, tener conciencia de dónde estoy, qué está pasando, estar conectado con mi realidad. Y segundo, tener un sistema que me ayude a buscar opciones y a resolver y que me saque del descarrilamiento, que me ayude a ver otras cosas. Por ejemplo, si me estoy deprimiendo, porque tengo depresión, notar esos síntomas que se empiezan a manifestar, ese pesimismo, si empiezo a tener desesperanza, etcétera, etcétera, pero tengo esa realidad en mente, puedo buscar una alternativa. ¿A quién puedo llamar? Déjame llamar al doctor, déjame si en el centro de salud están atendiendo virtualmente o si puedo de repente llegar a una cita en el centro de salud. Me arriesgo un poco, pero si me recaigo va a ser peor, así es que voy de repente a aprovechar esa oportunidad. Entonces, buscando límites, poniendo los límites necesarios para que yo pueda manejarme acorde a la realidad,
a los hechos, a lo que me dicta la experiencia. Es muy importante tener la capacidad de darnos cuenta de que algo no está funcionando bien conmigo o con mi sistema familiar o con lo que fuese, y buscar entonces una opción. Si veo que me mantengo en una línea que puede llevarme a problemas y no hago nada al respecto, en ese momento tendría que decir, estoy en un gran peligro, ¿qué puedo hacer al respecto? Y desesperadamente buscar, aunque sea la línea de auxilio, porque si sigo en esa trayectoria voy a tener problemas. Es poder tener esa capacidad de cambiar el rumbo. La persona con un problema más serio no se da cuenta de que tiene que cambiar el rumbo o se convence de que no está en esa necesidad. Pero ya sabemos que va a llegar a un callejón sin salida. Todos los programas de autoayuda parten de ese darse cuenta, de acoger a esta persona que está necesitada de apoyo, acogerlo incondicionalmente. Tiene un problema con el alcohol, tú llegas de Alcohólicos Anónimos y dicen, ni siquiera tiene que decir tu nombre. Yo estoy aquí porque quiero escuchar una reunión. Y se sienta ahí y lo dejan, nadie le pregunta nada, nadie lo va a criticar. En algún momento se atreve a hablar y dice, yo creo que estoy teniendo un problema con el trago porque pierdo control. Lo van a escuchar desde el punto de vista de los que tienen experiencia y pasaron por eso. Y eso le pueden decir, yo sé que te está pasando, pero ten paciencia porque si perseveras en mantenerte sobrio, puedes recuperar tu vida. Entonces, las medidas extremas. Yo he conocido pacientes míos que, viéndose que están por perder control, le piden al grupo que por favor los dejen encerrados en la oficina donde se reúnen ellos hasta el día siguiente, porque ellos saben que si esa noche salen de allí con intención de ir a su casa, van a ir a usar sustancias. Yo tenía un paciente que estaba incondicional en el sentido de que si él volvía a salir positivo, tener un problema, lo iban a botar. Y él me decía, para yo evitar yo no salgo de mi casa apenas llego el viernes allí, mando a encargar una serie de películas, esa era la época de los videoclubs. Me quedo todo el fin de semana con mis hijos y mi esposa viendo películas. Si yo no hago eso y salgo por cualquier razón, aunque sea válida, voy a comprar una medicina, voy a buscar sustancia. Entonces, son medidas desesperadas, pero la persona lo hace con conocimiento de causa para protegerse. Ya esa es una persona que está en su proyecto de rehabilitación. Puede darse cuenta de dónde están las... Me acuerdo un paciente mío que estaba en rehabilitación con nosotros. Él decía, tuve una experiencia muy negativa porque el bus me dejó en una parada donde yo no quería parar porque era el lugar donde antes yo me reunía con los otros usuarios de droga. Entonces él dice, él se baja y es como si fuera una película de terror. Se encuentra con personas que usaban sustancia con él y dicen, hey, estabas perdido, hey, tengo algo bueno para ti, si quieres vente y nos ponemos en algo. De repente camina un poco más allá y hay un par de mujeres que lo llaman desde un balcón, mujeres con las cuales había tenido relaciones alrededor del uso de sustancias, que lo llaman y le dicen, hey, sube, sube, ¿por qué me tienes abandonada? ¿Por qué no subes y me acompañas? ¿No? Entonces, el individuo ante eso se siente abrumado y dice, yo tengo que salir corriendo aquí. En efecto, salió corriendo y se fue caminando a su casa. Estoy hablando desde Caledonia hasta Panamá Viejo, se fue caminando, porque él dice, yo prefiero evitar ahora que lamentar después. Lo que quiero resaltar con esto, por cierto, es que si tú rescatas una estructura que te ayude a mantener el curso enfocado en lo que es sano para ti, en lo que es tu derecho a tener una vida donde seas productivo, donde tengas, digamos, el apoyo de tu familia, donde tu familia te vea con buenos ojos. Si tú tienes esa capacidad de mantener ese proyecto de vida,
vas a ser resiliente ante los golpes que te da la vida y te vas a levantar. El problema es que tienes que darte cuenta que hay que trabajar en ese proyecto y eso no sale gratis ni tampoco es un regalo. Es producto del manejo de realidad que me lleve consistentemente a buscar cómo resolver de manera apropiada. Por eso que entonces, los grupos de autoayuda, Alcohólicos Anónimos, Comer Anónimo para los que comen en exceso, Narcóticos Anónimos, en fin. Toda esa gama de grupos de autoayuda, ellas trabajan mucho con escuchar incondicionalmente, aceptar incondicionalmente. Eso no significa que si ven que te estás descarrilando no te lo van a decir, te lo van a decir y te van a enfrentar. Pero estás allí en un ambiente que es como una especie de matriz que te protege, donde escuchas la vida, experiencia de vida de otras personas que han pasado por situaciones similares a la tuya o peores, pero ahora puedes ver el modelo del que pudo recuperarse. Y entonces eso es muy poderoso para poder ayudar a la familia incluso, porque para ellos está Al-Anon y familiares anónimos. Para los adolescentes está Alatín y toda una serie de grupos. Comelones Anónimos es para esas personas que perdieron control sobre su manejo de la comida. Y toda una serie de temas de autoestima, de obesidad, de problemas en esa línea, que realmente los afectan mucho y les dañan mucho su calidad de vida. Pero esta paciente me decía, yo tengo que hacer un esfuerzo cuando salgo de verlo a usted, de irme recto para mi casa, porque si bajo a la tienda que está abajo en el centro del Royal Center, me meto en alguna de esas farmacias o compro algo que me guste comer, me va a llevar a comer compulsivamente cosas chatarras que de nada me sirven y me voy a sentir muy mal. Que fracasé de nuevo. Ese fracasé de nuevo es un reforzante negativo muy fuerte porque uno tiene como que la desesperanza que no voy a poder cambiar, esto no tiene remedio. Pensar así es lo que llaman en inglés el helplessness, no siento que tengo esa capacidad de mejorar, de yo hacer algo para mejorar. Y hay que salir de ese estilo de pensamiento porque evidentemente me va a meter en un callejón sin salida. Claro. Importante que quería resaltar en esto de la terapia cognitivo-conductual. Toda recaída se da porque en el patrón del pensar hay un error cognitivo, algún desliz. Puede ser muy mínimo, pero es que empiezo a negar la realidad, aunque sea en pedacitos, ya me saca del camino protector. Entonces, hay que tener mucha conciencia, trabajar mucho la forma de pensar la persona, cómo maneja sus emociones, por ejemplo, y vamos a decir, buscar maneras alternativas de pensarse y de pensar en cómo buscar soluciones, cómo relacionarse con las personas, etcétera, etcétera. En este sentido, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual es muy efectiva en el manejo de realidad, que la persona, en base a la evidencia, pueda ir enfrentándose a sus problemas con el deseo y la motivación de resolver en base a la evidencia. Y que entonces, en el caso de la adicción, ejecutar su proyecto de vida de sobriedad. Identificando los obstáculos en el camino, las cáscaras de plátano, todas las cosas que se pueden dar. Fíjate cómo, cuando empezó Alcohólicos Anónimos, el primer grupo se da en 1935, donde Bill W. y el Dr. Bob, las dos figuras cimeras de Alcohólicos Anónimos, eran dos alcohólicos desahuciados. Bill W. era un corredor de bolsa que lo habían botado de casi todas las oportunidades laborales que tenía por su problema de licor. El doctor Bob era un excelente cirujano, pero había llegado a un punto donde para poder operar en los pacientes se tenía que tomar media botella de whisky antes de la operación. Entonces,
Bill W. acaba en Akron, Ohio, en un lugar donde estaba haciendo algún tipo de trabajo o de camarón, y él había podido hablar con personas de un grupo que se llamaba Oxford, que eran personas que querían ayudar a los adictos. En ese entonces, la adicción al alcohol y a todas las otras adicciones, por cierto, era un problema moral, era un problema de gente que no tenía motivación, no tenía la capacidad de controlarse, era un estigma. Entonces, esto pasa en Navidad o en Año Nuevo, en ese periodo de Navidad, Año Nuevo. El pobre Bill está en su hotel, escucha a la gente celebrando abajo y pasándola bien en el sentido de los tragos y los saludos y qué sé yo. Se desespera, empieza a llamar a una serie de personas y nombres que le habían dado. Y entonces encuentra al del doctor Bob y llama. Contesta a la esposa y le dice, mira, él está aquí, voy a ver qué quiere hacer. Y el doctor Bob le dice, yo ahora no quiero verlo, porque estaba borracho. Dile que venga mañana temprano y a ver qué quiere. Bill se va al día siguiente temprano a la casa del doctor Bob y empiezan a hablar ellos dos de su problema. Y se pasan varias horas hablando del problema y de repente uno de ellos dice, ¿sabes qué? Me he dado cuenta. En esta charla contigo no he tenido insidia de tomar. Dice el otro, sí tienes razón, yo creo que debemos seguir reuniéndonos. Y así se dan los primeros grupos de alcohólicos anónimos, estas dos personas, Dr. Bob y el Bill W., que empiezan a reunirse y a tratar de ayudarse mutuamente. Cuando ya habían avanzado un poco en su proyección de ayuda, en un hospital trabajan juntos para ayudar a una persona a recuperarse. Y ese primer recuperado exitosamente de alcoholismo se convierte en el tercer miembro del grupo de Alcohólicos Anónimos. Interesante. Que a partir de ese entonces pues fue creciendo porque evidentemente era una necesidad. Ahora fíjate, la Asociación Norteamericana de Medicina no reconoce el alcoholismo como adicción hasta 1956. Y por esa época, en esos años, el doctor Morton Jelinek, esa famosa curva de Jelinek, donde él puede demostrar cómo la persona entra en una línea donde al principio es ascendente, donde el problema va subiendo y va mostrando todas las complicaciones que va teniendo la persona en su vida, sociales, laborales, de salud. Entonces llegas al punto de quiebre y la persona entonces empieza un descenso. Si ese descenso sigue, va a acabar en muerte, porque la adicción es un problema, es una enfermedad que si no paras ese proceso es irreversible. Ahora, la ventaja es que si tú dejas de tomar, de usar sustancia, si dejas de utilizar eso que te está alterando, el proceso adictivo como que para ahí, por lo menos fisiológicamente. El daño no sigue y si tú trabajas en tu recuperación, entonces poco a poco vas a ir pudiendo recuperar tu vida de una forma mucho más sana. Es fundamental por eso ayudar al individuo que tiene un problema de sustancia a darse cuenta de que tiene que detener ese curso, porque si él sigue en ese curso se va a ir poniendo peor y peor. Fíjate que con las otras sustancias ha sido el mismo proceso, o sea, de ir en la época de Freud, por ejemplo, la cocaína no era ilegal. Es más, en algún momento Freud usó cocaína para manejar a algunos pacientes, pero le tocó tratar de ayudar a un amigo del doctor que estaba adicto a la cocaína y le fue muy difícil con el psicoanálisis y con todo lo que trató de hacer de ayudar a esta persona. No hubo manera que este individuo dejara de usar cocaína. Entonces, él dejó de usar esa sustancia, pero fíjate que se usó por mucho tiempo la Coca-Cola
en su época Claro. tenía por eso Coca-Cola, tenía toques de la hoja de coca y Ajá. generaba pues cierta, no es que fuera adictivo, no es que fuera la droga misma, cocaína, que ya un proceso del alcaloide que es la hoja de coca, pero Claro. evidentemente fíjate cómo la sociedad en ese entonces no se daba cuenta. Por allá por los 1900 y tantos fue que los médicos en Estados Unidos decidieron que las grandes complicaciones médicas que se daban en la población tenían que ver mucho con el fumar. El tabaco generaba adicción y problemas físicos y médicos muy serios. Es Claro. un proceso donde la misma sociedad está en negación, no se da cuenta. Entonces hay que poder, ese darse cuenta es reenfocarse en la realidad, usar lo que la evidencia te está diciendo y replantearte que lo que tú has estado viendo antes no era la opción correcta. A la hora de rehabilitar a una persona, no solamente tienes que trabajar con el tema de la realidad o manejo de realidad, sino también darle un sentido de esperanza o una razón para recuperarse. En ese sentido, trabajar para empujar hacia arriba esa autoestima, para que se respete incondicionalmente, a pesar de tener problemas, porque el tema no es que tengas un problema y no mereces ser feliz o porque eres un adicto, no tienes el respeto de nadie. Hay personas que se meten en eso y pierden esperanza y dicen, ya yo no tengo remedio, mejor sigo tomando. Ellos tienen que poder repensar eso y decir, en algún momento, y esto viene con la aceptación incondicional, la terapia centrada en la compasión, por ejemplo, habla de tener compasión por ti mismo. No en el sentido de que va a ser cómplice de que sigas usando sustancias, sino de tener compasión de que tú puedas tener una vida feliz, un proyecto de vida sano, enmarcado en lo que es lo mejor para ti y por los demás, porque tu familia, tus amigos, la gente que depende de ti, también merece esta actitud compasiva que va a permitir que ustedes se manejen entre sí mucho más sanamente. La terapia cognitivo-conductual centrada en mindfulness, por ejemplo, trabaja mucho en el aquí y ahora. Estos son, vamos a decir, son como descendientes de la terapia cognitiva conductual original de Aaron Beck y Albert Ellis, pero que han ido mejorando toda una serie de técnicas y de cosas que permiten otros enfoques desde otros ángulos. La terapia centrada en mindfulness y la terapia centrada en la compasión se marcan mucho por el budismo, y el budismo con su manejo del aquí y ahora. En efecto, nada cambia si no es aquí y ahora. Si yo me enfoco en el pasado me quedo porque ya eso no existe, ya pasó. Si yo pretendo cambiar mañana y digo, bueno, yo mañana dejo de tomar, que es una película muy famosa en Estados Unidos que se llama Mañana dejo de tomar. Esa es la famosa promesa que se hacen los adictos y que le hacen a la familia. Yo te prometo que mañana dejo de tomar. Eso significa yo voy a seguir tomando. Tienes que poder decir, ¿qué puedo hacer hoy, en este momento, aquí y ahora, para mantener mi sobriedad? Yo les digo, cuando tú salgas de aquí, tu tarea es poder llegar sobrio a tu casa, no desviarte del camino. Y en ese sentido, poder buscar maneras de acercarte a los sistemas de apoyo, a los grupos de autoayuda, a la parte terapéutica, a todo lo que sirva para apoyar ese nuevo proyecto de vida que lleva a la rehabilitación. Una de las cosas bonitas que me quiero resaltar de todo esto, todo es una oportunidad. O sea, en la vida hay circunstancias, muchas que uno no puede manejar. Es más, no hay certeza absoluta y no hay ningún control sobre nada. Yo no tengo garantía ni tengo expectativa de que cualquier cosa, buena o mala, cómo va a ser de aquí a un minuto adelante de mí en mi vida, mucho menos mañana. Tampoco es cierto que yo puedo controlar todas las variables en mi vida.
Imagínate si yo pretendiera vivir en una burbuja que me protegiera de los peligros. Sería una vida muy estéril, porque es que salir de la casa o quedarse en casa es un peligro. Yo puedo resbalarme en el baño y me mato. Yo puedo de repente caerme por la escalera. El tema no es evitar los peligros, el tema es manejar los riesgos de tal forma que puedas tener una vida productiva, intensa, sana, cuidándote. Y una de las cosas que es importante en esto de la pandemia es tomar conciencia de que tengo que cuidarme, mantener distancia social, usar mi mascarilla, aunque no me guste y tenga toda una serie de razones porque me siento como oprimido o lo que fuese, todas las justificaciones que tiene la gente. Pero es que peor es no poder respirar en un hospital porque te estás ahogando. Exacto. Entonces, si yo tengo conciencia que tengo que cuidarme, me cuido, tomo riesgos calculados, tengo que ir al súper porque nadie más me lo va a hacer, pero voy con mi mascarilla, mantengo la distancia social, manejo muy bien cómo toco las cosas, uso guantes, lo que sea necesario para protegerme y en mi manejo de la situación me cuido. Eso amplifica las oportunidades de mantenerme sano y mantenerme en el curso de mi vida. Si me descuido por diversas razones, entonces vino un proceso de negación. ¿Por qué me descuidé? O sea, ¿por qué salí sin mascarilla, por ejemplo? ¿Y por qué no regresé a mi casa si me di cuenta que no tenía mascarilla? Entonces, es un tema donde para salir de esta pandemia, todos en este mundo, en este país, tenemos que retomar nuestra forma de ver las cosas y de manejarnos en nuestras relaciones interpersonales, laborales y más que todo con nosotros mismos. El mundo, Claro. el mundo no va a ser como era antes. Nunca vamos a regresar a la normalidad, entre comillas. Que hay que ver qué era esa normalidad, ¿no? Porque Sí, 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 sí. no existe. Bueno, disculpe que lo interrumpa, pero solo para hacer como un pequeño resumen de lo que me queda a mí, ¿no? Lo que yo veo, doctor, es que pues tiene que haber mucha conciencia por parte de la persona que padece y también de los familiares y la gente que está alrededor de esa persona para poder entonces identificar esas alarmas y poder buscar esa ayuda pertinente que se ofrecen desde la especialidad y que existe este tratamiento terapéutico que puede ser basado en la compasión, que puede ser basado en la terapia cognitiva conductual y también donde hay muchos grupos que pueden ayudar a la familia, pues a los hijos, a los adolescentes y eh, a estas relaciones o a todas estas personas que se vinculan a esta persona que está afectada y pues que de esta manera se puede mitigar un poco el efecto de la adicción. Me parece súper, súper interesante lo que nos acaba de mencionar de cómo la gente eh, tiene que hacer tanta conciencia de tengo que irme a mi casa por esta vía porque si no entonces ya tengo como los avisos y puedo llegar a las recaídas. Tengo algunas preguntas acá, pero antes de ir a esas, yo quisiera hablar sobre cómo podemos enfrentar el futuro después de esta pandemia y qué consecuencias puede traer esto. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted da? Ya nos acaba de decir que no es que seamos inmunes. Al final, cualquier persona y sobre todo en esta pandemia, eh, caer en alguna conducta de este tipo o de otro tipo. Por ejemplo, ahorita tenemos a la gente que su ciclo de sueño está súper alterado y todas las cosas, otras cosas más,
que hemos hablado aquí, que seguiremos hablando, de que pues ha venido a trastocar la pandemia. Y si teníamos algo de eso antes, una tendencia, entonces tenemos que estar pendientes de estas cositas para que no se trastoque nuestro proyecto de vida. Entonces, en ese sentido, quisiera que nos hablara un poquito sobre cómo podemos prevenir, cómo podemos, perdón, enfrentar el futuro y cuáles son los consejos y herramientas que nos da usted como especialista en este tema para después del COVID. Fíjate, lo interesante es que aquí en toda la vida puede haber un manejo filosófico o espiritual. Es más, si lo ves desde ese punto de vista, buscándole un sentido, buscándole un rumbo, buscándole una razón, es más entendible y más fácil de poder hacer algo al respecto. Una de las cosas que tenemos que hacer es buscar la oportunidad de alguna ganancia con esta situación a veces trágica que estamos viviendo, porque toda crisis puede traer una oportunidad. Si bien eso es un cliché, yo creo mucho en eso porque eso es el que marca la diferencia entre el que mantiene el control de su vida y el que está vulnerable a perderlo. Fíjate que cuando hablamos de la gente que trasciende, los grandes iluminados, los que se llaman los que despiertan, porque despiertan a una realidad que mucha gente no ve o no quiere ver. Entonces, poder ver la realidad y en función de ella tomar decisiones más sanas a nivel espiritual, a nivel personal, es muy importante. Por eso, por ejemplo, tenemos que afrontar la realidad de la pandemia, no negarla, simplemente adaptarnos. El ser humano ha llegado donde está hoy en día porque ha sabido adaptarse. Imagínate que los primeros seres humanos primitivos no hubieran podido buscar la forma de adaptarse a los medios cambiantes, a los cambios de temperatura, a los animales que los acechaban. Tuvieron que buscar, por ejemplo, las cuevas para protegerse porque no era válido dormir a la intemperie. Una serie de cosas adaptativas. Entonces, enfrentemos a la realidad de la pandemia y busquemos cómo adaptarnos y, digo yo, sacarle un provecho. Para sacarle ese provecho, aprovechar la oportunidad de aprender algo nuevo. ¿Qué nos puede enseñar la pandemia sobre mí? Yo he aprendido recursos que tengo, que antes no estaba muy consciente de ellos, y me sorprendo positivamente de cómo he podido manejar estas situaciones de alto estrés, de frustración, de no poder salir, porque me ha ayudado a ser más resiliente. Me ha ayudado a no enfocarme en lo que puedo perder o en lo que temo, sino enfocarme en lo que puedo hacer ahora para cambiar ese miedo, para mejorar mi situación, para resolver lo que tenga que enfrentar. Entonces, esta actitud de aprender ante la experiencia, reforzando las fortalezas, es muy importante para manejar cualquier crisis. No esta nada más. Habrá muchas otras. Es más, vendrán otras pandemias, porque ya lo han dicho, y la humanidad tiene que estar lista para todas las cosas que pueden venir después y poder tener todo un repertorio de opciones de un manejo adecuado. Mantener una rutina que mantenga una estructura que me permita mantener mi salud. Los biorritmos funcionando, acostarse a tiempo, comer bien, hacer ejercicio, tener dentro de mi día de trabajo y de funcionamiento espacios para el descanso, espacios para mi familia, espacio para mí. Es importante que esa rutina se dé e incluya no solamente trabajar. Yo, si trabajo 12, 14 horas al día, no es que lo esté haciendo mejor, simplemente estoy desbalanceándome y eso me puede llevar a algún tipo de problema. Evitar tener una actitud demandante o prepotente. Una de los síntomas más claves de una recaída o de la negación en los problemas adictivos es la prepotencia. Esa persona, cuando tú le dices, oye, yo creo que necesitas ayuda, te insulta, se ofende, te dice, es tu problema, no el mío. Esa persona, el que le falta humildad, está condenado a repetir
los mismos problemas una y otra vez, estrellándose contra las mismas paredes y los mismos obstáculos. Evitar la sobreinformación. Esto es importante porque ya sabemos que las noticias, las redes sociales, enfatizan, hombre, lo que es resaltar algo, pero ese resaltar es un resaltar negativo, lo trágico, los números de muertes, etcétera, etcétera. Controlar las redes sociales. Hombre, en vez de ver noticias todo el día, nada más a las 6 de la tarde o nada más al mediodía y punto. Y busco fuentes confiables, no lo que me venga por ahí o los canales alarmistas, sino quizá lo que diga el gobierno o quizá lo que digan personas que yo sé en los cuales tengo confianza, especialistas que tienen sus blogs, gente que da información correcta. Por ejemplo, mira, reforzar aquello en lo cual tenemos control. ¿Sobre qué tenemos control? Sobre nosotros mismos, en el sentido de yo puedo ser altruista, yo puedo ser generoso, puedo estar, como decimos en panameño, comiendo un cable, pero si yo de ese cable que me estoy comiendo comparto con otra persona más necesitada que yo, eso me empodera, eso me hace sentir útil. Y eso es muy poderosamente positivo para la autoestima, para el sentido de autogestión, poder trabajar en la parte de nuestras cualidades positivas, desarrollar vínculos. La gente dice, no, es que ya no tengo mis amistades, pues no los puedo ver. Busca la creatividad para la parte virtual. Y no solamente mantener vínculos que tenías ya, sino busca otros nuevos, otras oportunidades, porque hay mucha gente ahí en las redes sociales, en los grupos, etcétera, que quisiera conectar de una forma significativa con alguien con el cual empezar una relación sana de amistad. Entonces, es muy importante fortalecer los vínculos de todo tipo. Por supuesto, fundamentalmente, si tengo un problema de adicción o de dependencia o un tema del estado de ánimo, cualquier cosa que requiera apoyo, con grupos o profesionales que me van a ayudar y van a servir de apoyo en esas situaciones. Cultivar la creatividad es fundamental. La creatividad en el sentido de enfrentar cosas, de enfrentar problemas. ¿Por qué? Porque no hemos sobrevivido como especie simplemente por azar. Fuimos creativos en enfrentar dificultades y en ese resolver dimos ese paso adelante en términos evolutivos. Eso es fundamental hacerlo en esta situación. ¿Cómo puedo yo ser más creativo para enfrentar lo que estamos viviendo hoy en día, sobre lo cual no tengo control, pero lo que yo sí tengo control es cómo lo voy a enfrentar de la mejor manera, sacarle un provecho, siempre para una ganancia en algo. Potenciar mi parte espiritual. ¿Por qué? Porque no es que sea una cuestión religiosa, puede ser humanista, puede ser hasta ateo. Yo conozco ateos, han sido pacientes míos, que son personas muy humanistas, creen mucho en ayudar a la humanidad. Eso es muy sano. Y entonces, porque eso potencia no solamente nuestro empoderamiento hacia manejar la situación que estamos enfrentando, potencia también nuestra resiliencia, nuestra capacidad de salir adelante, no importa lo que esté pasando y lo que estemos viviendo. Mantener, para los que son adictos o tienen un tema de dependencia, y no estoy hablando solamente de sustancias, estoy hablando de otros temas de relaciones interpersonales, temas familiares, temas de relaciones laborales. A veces la situación laboral genera mucho estrés. En la red hay grupos en otros países, por ejemplo, que se conectan para manejar y apoyarse con temas laborales, el estrés laboral, cómo hacerlo de la mejor forma, etcétera, etcétera. En ese caso, participar activamente, virtualmente ahora, en los grupos de autoayuda, reuniones virtuales que las hay. Y si no son tan fáciles en Panamá, sí las puedes conseguir en otros países aledaños a nosotros, donde puedes incluso tener sesiones regulares con un grupo con el cual te vas a incorporar. He tenido pacientes que son norteamericanos, que ellos 2 o 3 veces a la semana se conectan con grupos en su estado natal, en donde ya los conocen,
los reciben con mucha positividad y es su participación de Alcohólicos Anónimos. Por supuesto, también cuando no haya pandemia, yo recomiendo ir presencialmente a los grupos, porque ya eso es otra experiencia mucho más intensa. Pero igual, mientras tanto, mantener los medios virtuales, el trabajo con el padrino. La figura del padrino en los grupos de autoayuda es sumamente poderosa. Es aquel individuo que se recuperó de su alcoholismo y que trabaja cómo mantener su sobriedad. Y entonces, el padrino y el ahijado se eligen mutuamente en base a cierta afinidad. Ya para que una persona sea padrino o madrina, tiene que tener 1, 2 o más años de sobriedad comprobada. Pero entonces esa es la persona que te entiende, a la cual puedes acudir en un momento de urgencia y de crisis. Me consta que hay padrinos que ante una llamada a las 2 o 3 de la mañana de una persona desesperada porque tiene miedo de tomarse un trago y recaer, le dice, antes de hacer algo vamos a hablar. Vente conmigo, nos encontramos en Nicos Café a las 3 de la mañana. Y ahí nos tomamos un cafecito y hablamos de esto hasta que se te vaya bajando esa insidia. Y lo hacen. Ahora, eso no lo va a hacer un profesional usualmente, pero sí lo hacen los padrinos. ¿Por qué? Porque ellos te dicen, lo hago no solo porque creo en lo que estoy haciendo, sino porque me mantiene sobrio. Mientras tú más ayudes a otra persona, y esto no es solamente con una sustancia, si yo soy una persona deprimida o ansiosa, me acuerdo de este tema con una paciente mía que tenía una fobia a los elevadores, y se mete con una amiga a un elevador en el área de trabajo y se va la luz. Y quedan atrapadas las dos entre 2 pisos en un edificio altísimo. Ella me decía, me empezó una cosa a correr por el cuerpo donde yo decía que me iba a dar un ataque de pánico incontrolable. Y ya estaba a punto de empezar a llorar y a gritar cuando escucho a mi amiga entrar totalmente en pánico y fuera de control, desesperada, gritando y tratando de pegarle a las paredes del elevador para que pudieran rescatarla. En ese momento me dice, bajé de 100 de ansiedad a casi 0 porque me enfoqué en ayudarla a ella. Ese gesto y ese cambio de foco de lo ansioso a lo resolvedor le permitió manejar esa situación de pánico y me dice, después de un tiempo la pude calmar y cuando nos rescataron, estamos las dos tranquilas hablando sentadas en el piso, yo con 0 ansiedad y mi amiga mucho más tranquila. Es más, nos abrieron la puerta del elevador y nos dimos cuenta por qué el foco cambió de lo inminentemente peligroso a la posibilidad de resolver. Entonces, una de las cosas que ayuda también es trabajar los 12 pasos y las 12 tradiciones. Esos son los 12 pasos en Alcohólicos Anónimos. El poder cambiar los defectos de carácter que ellos dicen, el poder mantener la sobriedad, el tener conciencia de enfermedad, el pedir perdón. Esa es una de las cosas poderosas de esta organización. Tú tienes que identificar los problemas que tuviste, la gente que dañaste. Hola, hola. Ajá, la gente que dañaste. ¿Aló? Nos quedamos sin sonido. Oh, aquí estamos, aquí estamos. Sí, Aquí estamos, aquí estamos. La gente que dañaste y que afectaste. Y les pides perdón. De alguna forma reparar el daño. A veces reparar el daño significa no decir nada, porque ¿para qué vas a decir algo que no va a resolver nada? Pero sí ayudar a la persona de construir una cosa nueva. Es bien importante poder trabajar este trabajo de los 12 pasos, porque te mantiene con los pies en la tierra, con conciencia de enfermedad y trabajando en tu proyecto de vida de sobriedad. Una cosa con esto de la sobriedad y la adicción. La adicción es un problema que de alguna forma refleja toda la problemática humana, del ser humano, entre otras cosas porque la adicción te lleva a muchos otros problemas, a veces consona con otros problemas. A veces se da porque hay un doble o triple diagnóstico que es el que genera el fondo sobre el cual se manifiesta tu adicción. Muchos pacientes tienen que manejar su estado de ánimo,
para poder entonces también manejar su sobriedad, porque si una de las dos está fallando, pues entonces vienen los problemas. A veces es un tema bipolar, por ejemplo. Muchos temas de adicción tienen que ver con un trastorno bipolar no diagnosticado adecuadamente. Y esa compulsividad que muchas veces es excesiva, es probablemente un síntoma de que hay un tema maníaco que se está manifestando con uso de sustancias. Y fíjate que uno de los temas con la parte bipolar maníaca es falta de juicio crítico. La persona no es capaz de discernir qué es lo mejor para ella o cómo poner un stop, un alto a la situación que está enfrentando. Por cierto, que esto del juicio crítico es un tema con la adicción también, porque la persona que cae una y otra vez en el mismo problema no está ejerciendo su juicio crítico, no está negando la realidad, no está usando su capacidad intelectual, que a veces es altísima, para poder resolver su problema. Reforzar la estructura familiar es fundamental. El mejor tesoro que todos tenemos es la familia. Y ojalá pudiéramos nosotros reforzar eso. ¿Por qué? Los hijos, la esposa, los familiares extendidos. Es fundamental porque ese es el entorno, esa es, digamos, la contención en la cual mantenemos nuestro devenir vital. Si no tenemos relaciones sanas con nuestra familia, es probable que tengamos una buena salud mental. ¿Por qué? Porque es que, fíjate, tu experiencia inicial se da en la familia y se va desarrollando tu sentido de ti mismo, tu personalidad, la manera en que se va manifestando esa nueva persona que es Carlos o Jessica, a través de estas relaciones con personas importantes, y las primeras y fundamentales son los familiares. Mantener esa relación, esos vínculos familiares, incluso con personas que ya salieron del país, están en otro lado. Ahora con la pandemia es una buena oportunidad de localizar a esa prima que se fue a Estados Unidos hace 30 años y nunca más supiste de ella. Búscala en Facebook, a lo mejor la encuentras, como en efecto así pasa con mucha frecuencia. Y entonces empieza a hablar con ella de vuelta, empieza a interactuar. Muchos me dicen lo grato que es eso, encontrarse con personas que hace 30 años no comunicaban con ella. Fíjate que eso empodera, te busca, te obliga, te lleva a buscar soluciones que te hagan sentir mejor. Entonces, mantener la estructura familiar, acceso a recursos terapéuticos. No nos engañemos diciendo, bueno, no puedo ir a ver a mi psicólogo porque no voy presencialmente a ninguna parte. Hay atención virtual, no solamente con grupos privados, sino también con las entidades del gobierno. Me consta porque tengo amigos psiquiatras que tienen atención virtual desde sus policlínicas a los diversos pacientes que tienen. Eso se sigue dando, al igual que otras instituciones, el INSAM, por ejemplo, que ofrece charlas, que ofrece contacto con sus profesionales, que ya lo han dicho públicamente que siguen estando abiertos para aquel que lo necesite. ¿Cierto? El INSAM, Instituto Nacional de Salud Mental, con su programa de manejo de adicciones, que es excelente. Yo diría que uno de los mejores, por lo menos en Centroamérica y probablemente en casi algunas partes de Latinoamérica. Es un programa muy bien llevado, donde marca la diferencia entre los que realmente salen adelante y los que se quedan en el camino. Si tú decides que vas a pasar un mes de tu vida en el INSAM porque te das cuenta que no puedes más y que necesitas algo así, allí vas a tener la oportunidad de replantearte muchas cosas, de aprender sobre tu adicción, de encontrarte con los grupos de autoayuda, de tener la terapia que siempre has necesitado, de enfocar otros problemas que a lo mejor estaban ahí y que no pudiste darte cuenta de ellos. De repente te diste cuenta de un doble diagnóstico, de repente ya estás empezando a ver las cosas de otra manera. Entonces, esos son recursos que hay y que es importante poder mantenerlos. Entender que el único momento donde algo puede darse hacia la recuperación, hacia la salud, hacia ayudar a alguien o ayudarme a mí mismo es en el aquí y ahora. Es un tema del budismo, es un tema del mindfulness, de la
terapia centrada en la compasión. Para poder cambiar, yo no puedo esperar a mañana, yo tengo que poder hacerlo ya. Ahora, por supuesto, voy paso a paso, Alcohólicos Anónimos, un paso a la vez. Ese paso a la vez se da en el presente. Si yo voy a terapia y estoy fascinado con el terapeuta, el tema no es que ya aprendí, me di cuenta de mi problema y ya lo tengo resuelto, no. Mi tema es cómo cuando yo salgo de ahí, puedo mantener mi estabilidad mental, mi estado de ánimo, mi sobriedad, hasta que llegar a mi casa, y así me voy un paso a la vez. De nada me sirve haber sido exitosísimo en los últimos 30 minutos en hacer algo, si en el minuto 31 he hecho todo por la borda, si cometo el error que estaba supuestamente cuidándome. Ahora, si yo manejo mi minuto 1 apropiadamente, en balance, buscando cómo protegerme, la probabilidad de que el minuto 2 y el minuto 3 se dé también positivamente es muy alta. Y esa conjunción de probabilidades aumentadas es la que me da un poco más de control sobre mi vida y sobre mi manifestación vital, cómo yo voy pudiendo devenir vitalmente de una forma como yo quiero hacerlo, positivamente. Eso lo consigo en el aquí y ahora. No nos engañemos con ese famoso, mañana yo dejo de tomar, yo mañana arreglo ese problema, mañana veo qué hago con el problema con mi esposa. Hay que hacerlo ya. Yo tenía un paciente que él decía que una de las pocas cosas buenas que había hecho en la relación con su esposa era que ellos tenían una norma, que no se acostaban a dormir hasta que no pudieran arreglar cualquier cosa que los separaba o los llenaba de rabia, lo que sea. Y ellos me decían, a veces nos quedamos ahí hablando en la cama hasta las 2, 3 de la mañana, hasta que por fin llegamos a un acuerdo, llegamos a una especie de armisticio y entonces podemos dormir tranquilos. Él me decía, no me gusta pararme al día siguiente pensando que dejé de hacer lo que pude haber hecho para mejorar las cosas con mi esposa. Practicar desapegarnos. Desapegarnos en términos budistas es no depender de las cosas que usualmente dependemos. Mira lo curioso, en esta pandemia, muchas de las famosas cosas imprescindibles que todos teníamos, nos hemos dado cuenta que las podemos dejar a un lado. Exacto. Tantas cosas que yo supuestamente necesitaba para estar bien, para sentir que estaba avanzando. Curiosamente, ahora yo nunca había atendido virtualmente, más allá que llamadas de pacientes y de repente una conferencia WhatsApp. Ahora estoy atendiendo virtualmente un número bastante interesante de pacientes y me gusta porque esa posibilidad le da por ejemplo, esta conferencia Zoom, cuando lo haces por WhatsApp, conferencia de WhatsApp, tú tienes a la persona, la cara de la persona enfrente tuya, te das cuenta de los cambios de emociones, qué le pasa por la mente, ella te ve a ti también. Y ese feedback me han dicho algunos, oiga, yo pensé que iba a ser peor, pero me gustó porque hay más intimidad. Más intimidad porque estás en tu cuarto solo, la persona en su cuarto sola, ustedes dos interactuando en ese espacio virtual que les permite apoyarse mutuamente. Entonces, despegarnos de lo imprescindible y lo no tan imprescindible es muy importante. ¿Por qué? Porque mientras menos necesitemos, mientras menos anhelemos, más fuertes, más resilientes somos. Y fundamentalmente, somos más libres. El estilo de vida muchas veces nos mantiene encadenados a los mismos problemas y situaciones que no podemos o no sabemos cómo resolver. Pero cuando nos damos cuenta que mucho de lo que nos ata puede dejarse ir. Hablando, por ejemplo, mira el adicto que pensaba que necesitaba el licor o la droga para sobrevivir y ahora que no la usa y que está sobrio se da cuenta cómo se abre un mundo muy diferente y muy significativo. Además, muchos me dicen, es como si hubiera renacido, es como si estuviera viviendo de vuelta. Es más, muchas historias es poder revivir y rescatar las cosas que había perdido. Aquel que se divorció, se casó de vuelta y ahora tiene hijos y es más feliz.
El que era un paria en su trabajo y lo votaron, hoy en día trabaja y en su sobriedad es una persona respetable y muy admirada por los demás. ¿Por qué? Porque el que está trabajando conscientemente en su proyecto de vida, con conciencia de la realidad, evitando aquellas cosas que lo pueden descarrilar, manteniendo el rumbo hacia lo positivo, hacia las cosas que construyen algo mejor para él y para el mundo. Esa persona es una persona con un valor agregado muy grande. Y uno de los valores agregados muy grandes que tiene es la conciencia de realidad. Mucha gente se mueve por este mundo pensando que todo está bajo control, si supieran la poca capacidad de control que tenemos. Entonces, lo mejor es aceptar que, dada la circunstancia que se dé, yo voy a poder manejar la situación. Eso es la resiliencia, ¿no? Tantos golpes que me han dado, yo sé que voy a salir adelante. ¿Por qué? Porque le buscaré la quinta pata al gato para poder entonces resolver. Y cuando yo resuelvo en la dirección correcta, uso mis recursos a favor de mi crecimiento personal y el de mis seres queridos, que es una inversión sumamente importante. Bueno, muchísimas gracias, doctor Carlos Jurado. Hemos tenido, pues, a todos nuestros seguidores una amplia recomendación, explicación, perdón, y recomendaciones de todo lo que se puede aplicar, no solamente en el tema de las adicciones, sino también para nuestro proyecto de vida, a la gente que pues, no está en esta situación de poder que se le dispare un tema de recaídas o un tema de adicciones. Yo creo que las recomendaciones pues nos sirven a todos. Acá tenemos algunas preguntitas y es que nos pregunta Yoska, doctor, ¿usted qué opina de la medida de la ley seca adoptada a inicios de la pandemia en nuestro país y la posterior retirada de la misma? Bueno, nosotros fuimos casi el único país en el mundo que puso esa ley seca, lo cual me pareció, por cierto, una decisión sabia. Porque si te diste cuenta, la ley seca pudo poner un límite, poner ciertas restricciones a esas personas que, teniendo acceso al licor o algún tipo de sustancia, pudieran perder el control. Entonces, a mí me pareció una buena decisión y la aplaudí todo el tiempo que duró. Las razones por las cuales la quitaron no me satisfacen porque era más que todo respondiendo a intereses económicos, a intereses de la cervecería, las licoreras, gente que decía que iba a perder su producción si no dejaban la ley seca. Dejar la ley seca es como dejar la espada de Damocles encima tuyo, ¿no? Está allí. Sé que no es realista mantenerla eternamente, tampoco es una prohibición que se va a poner, pero yo pienso que se debería haber abierto con más límites, o sea, en el sentido de restricciones a la compra de bebidas, etcétera, etcétera. El abrir restaurantes y bares en muchos países se ha visto como es problemático, porque eso trae. Tú no puedes pretender que si tú vas a un bar con un grupo de personas, después de tomarte varios tragos vas a tener el mismo juicio crítico y el mismo sentido de responsabilidad que tenías cuando llegaste. Entonces llegaste con buenas intenciones, pero tú y todos los demás que están en ese bar probablemente están dejando de cuidarse, están cometiendo errores de juicio crítico. Y entonces el peligro se potencia no solamente a nivel personal, sino a nivel de la sociedad. Entonces, yo entiendo que son negocios, tampoco es justo que vayan a cerrar permanentemente, pero esa es una de las cosas difíciles, una de las cosas que pudiéramos haber aprendido más podemos todavía lograrlo de esta pandemia es mucho de lo que hasta ahora ha sido aceptable, de repente tiene que plantearse de una forma diferente.
Mira tú allá en Europa, por ejemplo, cuando abrieron los bares, cómo hubo un estallido, una explosión de positivos, porque precisamente la gente no se cuidaba. Tú no puedes, una persona que tiene 8 tragos encima, va a poder escuchar tus consejos acerca de cómo cuidarse y mantener su mascarilla, etcétera, etcétera. Entonces no pretendas que no va a pasar nada si abres esa oportunidad. Claro. Entonces, este tema yo estuve de acuerdo con la ley seca. Cuando la quitaron, entendí por qué la quitaron, aunque no estaba de acuerdo. Y pudieron haberlo hecho manteniendo ciertas restricciones, porque mientras más limitantes tienes a esa pérdida de control, pues mantienes algo de control sobre la situación. Entonces, Claro. una de las cosas que esto nos enseña es, ¿qué es más importante? Si tú me dices a mí que como comerciante hay que poder que la economía se active, estoy de acuerdo, porque es todo un balance. Tú no puedes nada más cuidar la salud y no cuidar las fuentes de empleo, porque llega un punto donde no vas a tener cómo comprar y cómo poder manejar esas fuentes de empleo. Pero lo cierto es que la salud es fundamental, porque sin ella no tienes nada. Sin la salud no tienes nada. Entonces, yo creo que fundamental debe ser la salud, y después de eso, balances para también proteger los otros entes sociales, las empresas, etcétera, que son necesarias. No sé si eso contesta la pregunta, Joyka. Creo que sí. Aquí tenemos otra pregunta, y la pregunta es, la teoría de la privación del reforzamiento dice que cuando el refuerzo alcohol se restringe, ley seca y controles de cuarentena, va a aumentar la conducta adictiva una vez que pueden consumir. ¿Habrá más alcoholismo ahora y después de la pandemia? ¿Qué opina usted? Bueno, hay que debatir si en efecto el control de refuerzo, por ejemplo, si yo debo reforzar una conducta, la tendencia es que vaya a debilitarse y desaparecer. Ahora, si es una conducta que tiene otro marco y otro origen, estamos hablando de la parte adictiva, del impacto que tienen las sustancias como el alcohol, por ejemplo, en el sistema nervioso, donde ya vienen otros factores a jugar su lugar, que son diferentes y también difíciles de controlar. Entonces ya tienes que replantearte las cosas. Yo no pienso que porque tú tuviste la cuarentena, el alcoholismo va a repuntar o va a explosionar. ¿Por qué? Porque el alcoholismo le pasa precisamente a aquellas personas que tienen las vulnerabilidades de las cuales hablamos. Puede haber la biológica, puede haber la psicosocial, puede haber la circunstancial, pero son precisamente vulnerabilidades que en conjunto provocan que haya este quiebre. Ahora, aquellas personas que no tienen un tema de dependencia, un tema de vulnerabilidad, van a manejarse con un juicio crítico. Ahora, si hablamos de los abusadores, porque en esto del alcoholismo no es que sea una línea así entre los que son sobrios y los que son alcohólicos. Hay toda una gradación de grises que van de la persona que se toma un par de tragos y está tranquilo socialmente, hasta la persona que empieza a, digamos, abusar y accederse un poco más en situaciones sociales. La persona que pasa a ser un bebedor problema cuando toma, y a veces ese toma puede ser, yo he tenido pacientes que toman 3 veces al año, pero cada vez que toman, esas personas se meten en problemas serios, acaban presos, enfermos, peleas, etc. Entonces ellos dicen, pero si no tengo un problema con la bebida, mi último trago fue hace 6 meses. Sí, pero hace 6 meses estuviste preso y ahora, fíjate dónde estás. Entonces, es importante esa toma de conciencia. No porque esas personas, esa es la persona que cuando toma se mete en problemas. Está el bebedor excesivo y así vamos gradando hasta que llegamos al bebedor ya con dependencia,
Empieza psicológica y puede acabar fisiológica, etcétera, etcétera. Las personas que no tienen un problema probablemente manejen su licor con o sin ley seca y lo van a manejar prudentemente. Lo que hay que controlar son aquellos que ya tienen un problema con la sustancia, pero no necesariamente tiene que ser peor porque hubo ley seca. Igual, lo que va a haber al principio es un exceso, ¿sí?, de los abusadores, quizás las recaídas fuertes, etcétera, etcétera. Pero ya después todo va retomando digamos, su nivel, en el sentido de que las dinámicas vuelven a su curso y aquellos que tienen los problemas se mantienen con los problemas, aquellos que no lo tienen recuperan su control y se reubican en su manejo de prioridades correctamente. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, sí, claro. Bueno, muchísimas gracias, doctor Carlos Jurado. Aquí tenemos muchos saludos, muchas felicitaciones, agradecimientos por su disertación que pues, nos han dicho que ha sido sencilla, que ha sido comprensible y pues a la gente le ha gustado muchísimo. De mi parte y de parte del Instituto Panameño de Terapia Cognitivo-Conductual, queremos agradecer su tiempo, su espacio, su presencia, su paciencia con este live que ha sido muy enriquecedor, muy ilustrativo, sobre todo con los ejemplos y pues todas las técnicas y herramientas que nos ha dado para poder ayudar a la gente y que la gente también sepa dónde acudir. Así que pues muchísimas gracias, lo queremos mucho, lo apreciamos muchísimo y importante decirle pues a toda la gente que nos sigue que próximamente nosotros vamos a tener un entrenamiento de este tipo y que en su momento pues les estaremos diciendo. Pero importante volver a decirle cuánto lo queremos y cuánto apreciamos que pueda compartir con nosotros en este espacio. Le cedo entonces la palabra para que pueda despedirse de nuestros seguidores la noche de hoy. En el tema de aprovechar oportunidades, evidentemente cuando me hicieron la oferta de participar, lo hice con gusto. Claro que también genera cierto estrés, genera cierto trabajo, hay que prepararse. A mí que nadie me diga que hablar en público o dar una conferencia le es totalmente indiferente. Algo ocurre que te sube tu nivel de estrés o por lo menos de preocupación. Pero al mismo tiempo una gran oportunidad para poder compartir experiencias, compartir. Hoy no fue tanto conocimiento, yo no hablé de teorías, no hablé de vertientes nuevas, etcétera, etcétera. Hablé de la experiencia que he tenido con gente, porque el tema de la adicción es un tema de personas, y entonces poder compartir la experiencia mía con estas personas, que por cierto, son muy buenas personas. Yo no conozco ningún adicto que sea malo. Conozco adictos que son personas que por su adicción han hecho cosas malas, eso sí, y están perturbados, pero cuando esa persona se recupera y tiene su sobriedad, tú puedes ver esa bondad del ser humano, ese potencial que está ahí, y entonces uno siente que hizo lo correcto, o sea, contribuyó a ayudar a alguien que lo necesitaba, y eso a su vez es un efecto multiplicador. Pero en lo que esto pueda haber ayudado, espero que si sirve de algo, sirva para que alguna persona que por ahí pueda escuchar esto se dé cuenta de que tiene opciones, de que lo que está viviendo, que lo está estresando, que lo está descarrilando, que lo está perturbando, si bien atemoriza, si bien es fuerte, tiene solución. Pero esa solución parte por darnos cuenta de que existe el problema, que es una realidad, y de que hay que hacer algo al respecto. Ese algo nos va a sacar de nuestro estilo usual de soluciones, de nuestra manera usual de ver las cosas, pero nos va a llevar a otras posibilidades que realmente son mucho más ricas.
Cualquiera persona que haya estado en un programa de rehabilitación y se haya recuperado de su trastorno o su problema, te va a decir que la vida les cambió positivamente. Hay gente que todavía está resentida porque ya no toman, o sea, no es que todos estén contentos. Yo tenía un paciente que venía de una familia alcohólica, el papá murió de eso y murió trágicamente de eso, y él iba por el mismo camino. El tipo dejó de tomar y me dijo en la última sesión, quiero decirle que lo odio a usted, a mí, porque me obligó a dejar de tomar. Y eso me gustaba mucho. Sin embargo, me doy cuenta de que es lo que yo tenía que hacer porque si no me iba a descarrilar en mi vida y me iba a destruir. Así es que, ya le digo, no me sigue gustando usted, pero me ayudó a cambiar de curso y a salvar mi vida. Yo con eso estoy satisfecho. No necesariamente tienen que quererte, pero si tú pudiste ayudarlo, pues es una gran oportunidad. Y por cierto, yo ahora trabajo menos con adicciones que antes. Antes era parte de mi trabajo casi de todos los días. Me gusta ahora trabajar también otros temas, ¿no? De crecimiento personal, la parte de buscar potencialidades, encontrarse uno mismo, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que, a pesar de que es difícil, porque trabajar con adictos no es fácil, es muy enriquecedor cuando se logran éxitos. Un par de ocasiones fui padrino de bodas de personas que estaban casi que en desahucio social, que se recuperaron y entonces encontraron una relación sana y quisieron que yo fuera padrino de su boda. Porque me decían, me acuerdo de este paciente que me decía, es que si no hubiera sido por el programa, yo quizás estuviera muerto. Entonces, a la hora del brindis, eh, yo le pregunté, oye, ¿qué va a pasar con el brindis? Dice, no se preocupe, ginger ale. Pero bueno, lo meto en la copa de champaña como si fuera champaña, pero voy a tomar ginger ale porque yo no pienso dañar las cosas buenas que he conseguido hasta ahora. Y ese es el derecho de ese muchacho a ser feliz, a tener su vida tranquila y sana. Es toda una oportunidad. Entonces, gracias por haberme invitado y espero que le sirva a alguien de algo, porque si así fue, entonces pues valió la pena. Estamos seguros que sí, estamos seguros que va a ser de mucha ayuda. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Muchísimas gracias pues a todos los que nos siguen en nuestros lives. La próxima semana estaremos por aquí mismo a la misma hora y vamos a estar hablando de duelo. Así que, perdón, del manejo de la ira. Después entonces viene, hablaremos de duelo. Así que los esperamos el próximo miércoles. Un gran abrazo a todos y muchísimas gracias. Saludos. Buenas noches. Hasta luego. Chao.